Primero que todo, quiero dar las gracias. Yo pienso que la gratitud es una de las cosas más importantes de la vida. Quiero dar las gracias a Gacal, quiero dar las gracias a Anita, quiero dar las gracias a todos mis amigos peruanos, a mis estudiantes que están acá, a otras personas que veo que están conectadas. Me han invitado para hablar un poco de la prueba científica. La prueba científica fue un tema que yo trabajé en mi tesis doctoral y el día de hoy quiero compartirles algunas reflexiones en torno y respecto a los criterios que existen o que se pueden tener en cuenta para valorar la prueba científica en un proceso. En ese orden de ideas, entonces, trabajaré más o menos 30 minutos y luego si tienen alguna pregunta, con todo gusto la resolveremos vía chat. Leeré sus preguntas y a partir de ahí pues contestaremos las mismas. Muy bien, lo primero que debo decir entonces es que la prueba científica es una clase de prueba pericial. La prueba pericial es la prueba genérica, porque la prueba pericial, a partir de ella se lleva al proceso conocimientos que son técnicos, que son científicos, que son artísticos. Organizo un poco mi cámara acá. Y la prueba científica es entonces esa clase de prueba, que es una prueba pericial a través de la cual se lleva al proceso un conocimiento que es científico. Para comenzar, debo decir que hoy en día en el mundo contemporáneo han existido diversas reformas procesales. Hemos visto nuevas tendencias del derecho procesal. Quizás con este tema de la pandemia se nos vienen otras reformas y se los tengo que decir. Últimamente, mi grupo de investigación al cual pertenezco en la Universidad de Medellín, nos hemos metido ya en los temas de cuarta revolución industrial. Hoy en día estamos hablando ya de una cuarta revolución que implica transformaciones sociales, económicas, culturales, incluso científicas, políticas. Eso nos lleva a ocuparnos entonces de temas que tienen que ver con el Big Data, el blockchain, la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, todo lo que tiene que ver con nuevas formas de establecer el desarrollo de la administración de justicia. Entonces, todo lo que tiene que ver, yo diría hoy, con el tema de justicia digital es algo en lo cual nosotros nos debemos ir fortaleciendo. Atendiendo a eso, entonces, si han existido nuevas reformas procesales y nuevas tendencias, se ha buscado una tendencia basada en la publicización, una tendencia basada en la democratización del proceso, una tendencia basada en un juez gerente del proceso, una tendencia basada en un juez director o case management, como se denomina en Estados Unidos. Es decir, hoy en día, independientemente de la función que le establezcamos al juez, buscamos una justicia judicial rápida, cumplida, clara, eficaz, es decir, una tutela judicial efectiva. De eso no puede estar alejada la prueba, y precisamente la prueba, al ser la columna vertebral de la decisión, tiene que mirarse al interior del proceso como aquel instrumento o mecanismo que le va a ayudar al juez a reconstruir las afirmaciones frente a los hechos, la que le va a ayudar al juez a establecer la verdad o certeza frente a los hechos. Y dentro de la prueba existe algo que se llama la prueba científica, de ahí entonces que hablemos de la ciencia introducida al proceso. Tomando en cuenta eso y a manera de ejemplo, quiero partir de 6 casos básicos que a mí me llevaron a analizar este tema. El primer caso fue el caso Fry, Estados Unidos, 1923. En este caso, una persona es acusada del delito de homicidio, asesinato. En ese sentido, allí se discute su responsabilidad o no y el abogado empieza a establecer que por qué no se realiza una prueba sistólica. Finalmente el tribunal dice no podemos hacer la prueba sistólica, que es lo que hoy denominamos detector de mentiras, porque es una prueba que no es aceptada por la comunidad en general. Segundo caso, el caso Daubert. Quizás este es uno de los casos más importantes y quiero traérselos a colación porque el caso Daubert es un caso que se analiza en Estados Unidos y ha sido parámetro en muchos ordenamientos jurídicos para efectos de los criterios que se deben tener en cuenta para valorar la prueba científica. En Estados Unidos se miran como criterios de admisibilidad. Yo en mi tesis los establecí como criterios de valoración, porque pienso que se pueden tomar en cuenta como tal, ya que como criterios de admisibilidad, por regla general se toma en cuenta lo que es la pertinencia, la utilidad y la conducencia de la prueba. En el caso de Daubert es un caso en donde un niño menor de edad, varios niños, menores de edad, sus madres se encontraban en embarazo y resulta que sentían náuseas. Como sentían náuseas, pues van donde sus médicos le recetan el medicamento Bendectin y demandan al laboratorio entonces Merel Dow Farmacéutica. Allí se demanda porque ellos consideran que con ese medicamento los niños luego del nacimiento nacieron con defectos de malformación. Entonces se unen diversos padres y demandan al laboratorio.
El tercer caso es el caso Joyner, es un caso del año 1997. En este, el señor Joyner demanda a la empresa General Electric porque él trabajaba en esa empresa y resulta con cáncer de pulmón. Como él resulta con cáncer de pulmón, entonces empiezan a discutir si es producto de la sustancia a la cual se veía inmerso el día tras día en la empresa en la cual él trabajaba. Y él dice que allí él estuvo sujeto todos los días a dioxinas, a furanos y a policlorados, y que eso le ocasionó entonces el cáncer de pulmón. Finalmente, el Tribunal de Estados Unidos determina que no hubo evidencia de que el señor Joyner sufrió exposición significativa a ese tipo de productos porque la evidencia científica no era realmente admisible. El cuarto caso es el caso Jumbo del año 1999. Yo los invito a que busquen estos casos porque de verdad que son bastante interesantes. Sin embargo, yo les tenía una presentación. La presentación era más que todo para ustedes, el anuncio. Como es complicado compartirla en Facebook Live, Egacal la tendrá, entonces ustedes pueden escribir a Egacal y ellos le remitirán la presentación y también les puedo remitir los casos que se encuentran en inglés, un resumen de los mismos. El cuarto caso es el caso Jumbo. Les decía, una persona compra un vehículo, se va de paseo con sus amigos, cuando estaban en carretera el vehículo entonces se revienta un neumático. Producto de la explosión del neumático, algunos pasajeros resultaron heridos, otro falleció y se demanda obviamente a la compañía Jumbo. Allí se empieza a hacer un análisis y se lleva a un mecánico. El mecánico, a través de la observación, verifica que el problema sí fue del neumático, pero finalmente se dice por parte de la Corte que no hubo una evidencia científica clara en la medida en que simplemente fue una inspección visual. El quinto caso es un caso que sucedió en Colombia en el año 2010. Una chica tiene un novio, sale con él, quedan en embarazo. Cuando quedan en embarazo, pues le solicita que reconozca a su hijo y este le dice: la verdad no puedo reconocerlo porque tú durante el tiempo que nosotros salíamos, yo tengo un hermano gemelo y también salías con él, razón por la cual no sabemos de quién es el hijo. El caso llega a la Corte, se realiza la prueba de ADN, que es quizás en la mayoría de países la prueba por excelencia científica, aunque como vemos y sabemos tiene un margen de probabilidad del 99.99%, significa que hay margen de error. Entonces, si decimos que esa es la prueba reina, igual hay margen de error, razón por la cual con mayor razón debemos dudar de la prueba científica. En ese sentido, se realiza la prueba científica a ambas personas y los dos salen con que son probablemente el padre, 99.99%. Finalmente, la Corte dice: la prueba pericial en este caso y científica no me sirve para resolver el caso planteado, debo recurrir a la prueba testimonial, a otro tipo de prueba para hacer un tema de valoración conjunta y poder llegar a la verdad dentro de los hechos. El sexto y último caso que quiero compartirles es un caso muy sonado en mi país en el año 2017. Este caso es un caso en donde un joven, se llama el caso de Luis Andrés Colmenares. También les puedo compartir la sentencia, tiene 285 páginas, es de primera instancia, es un caso interesantísimo desde el punto de vista de la prueba científica. Allí el joven Luis Andrés Colmenares sale a partir del 31 de octubre, día de los brujitos como se conoce en muchos países, o día de los disfraces, con sus amigos. Producto de eso, el chico desaparece a medianoche, luego empiezan a buscarlo, no aparece, después aparece en un caño, boca abajo, con agua en su boca, y finalmente el chico aparece muerto. Entonces hay una disputa entre dos familias, en donde la familia del joven Luis Andrés Colmenares dicen: a mi hijo lo mataron sus propios amigos, y se hacen acusaciones específicas. De hecho, es un caso que se encuentra en Netflix. La realidad pues aún no la sabemos, simplemente les comento la sentencia de primera instancia. Y la otra familia dice: no, fue producto de un accidente, nuestros hijos no tuvieron nada que ver. Allí lo que hace la juez de primera instancia es hacerse una pregunta para resolver el plan del caso: si la muerte de Luis Andrés Colmenares fue producto de un accidente o fue producto realmente de un homicidio. Hay multiplicidad de dictámenes periciales, hay multiplicidad de pruebas en este proceso. Al final se realiza una valoración conjunta y la juez al final, en una sentencia que es un poco extraña, concluye que la ciencia le hizo ver lo que pasó y concluye que el joven Luis Andrés Colmenares murió producto de una asfixia, que al estar boca abajo en el caño, quizás él estaba ebrio, quizás se cayó, al estar boca abajo en el caño entró agua a sus pulmones y murió. Sin embargo, este es un debate que aún en mi país se está dando, el tema está en segunda instancia, amanecerá y veremos y sabremos lo que pasó. Sin embargo, yo los invitaría a que lean la sentencia porque de verdad que es bastante interesante. Atendiendo entonces a estos casos y a manera de introducción, debo decir lo siguiente. Entonces, lo que les decía: nuevas tendencias del proceso,
En ese sentido, el segundo punto, los 6 casos ejemplificativos, y a manera de introducción, hasta aquí vuelvo a reiterarles, les enviaré las diapositivas a GACAL y la sentencia y los casos de Estados Unidos para que GACAL se lo remita, entonces se pueden comunicar con GACAL. A manera de introducción, entonces, ¿qué debo decirles? Para que manejemos un orden en la exposición, porque la idea es trabajar 4 temas y concluir. A manera de introducción debo decirles que la ciencia es un tema no tan novedoso, que a veces creemos que es novedoso, pero no es tan novedoso en el derecho probatorio. Es un tema que ya ha sido venido tratando desde antaño, sin embargo su evolución científica y su progreso científico sí lo es. ¿Por qué? Porque esto ha generado diversos dilemas para el funcionario jurisdiccional, para el papel que él debe asumir al interior del proceso. Y es por algo que piensan muchos doctrinantes y también lo pienso yo, porque la prueba científica por sí sola no constituye la sentencia, ella debe ser empleada con otros medios de prueba más. Y el ejemplo son los 6 casos que yo les acabo de relatar. Respecto a su valoración al interior del proceso, sabemos que de esa prueba depende también la decisión al interior del mismo. Por tanto, el juez debe replantear su función jurisdiccional para valorarla con base a criterios objetivos y no con base a arbitrariedades. Esto entonces a mí me da lugar a la siguiente pregunta, que es la que pienso resolver en esta breve conferencia. ¿Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta el funcionario jurisdiccional a la hora de valorar la prueba científica en un proceso? ¿Por qué? Porque ya no es prueba absoluta, porque él no tiene el conocimiento científico para ello. Entonces, ¿qué debe hacer el funcionario jurisdiccional en ese caso? Yo particularmente pienso que este es un desafío, es una nueva perspectiva del derecho procesal, es un tema que es actual porque al parecer la prueba pericial y científica es falible y le otorga mayor grado de certeza al juez, pero yo no comparto esa opinión. Yo no comparto esa opinión porque la ciencia también se equivoca, la ciencia también tiene errores, la ciencia también genera dudas y es necesario que nosotros sigamos ciertas reglas, sigamos determinados procedimientos, que nos indaguemos cuál fue la persona que realizó la prueba, que nos indaguemos cuál fue la metodología que empleó, que indaguemos en qué laboratorio realizó la prueba, porque el perito no puede ser quien sustituya al juez. El juez no puede, con base a una prueba científica, decir esta es la sentencia y simplemente que el perito le transfiera los poderes al juez. Para mí eso sería desnaturalizar el proceso. En ese sentido pienso entonces dividir esta presentación en 4 partes. La primera parte quiero que hablemos de la importancia de la prueba en el proceso y en el derecho procesal contemporáneo. En un segundo momento quiero que hagamos un acercamiento a la prueba científica. En un tercer momento quiero acercarme al papel que debe cumplir el juez o el funcionario jurisdiccional frente a la prueba científica, para culminar en un cuarto momento, y es la finalidad última, establecer los criterios básicos que debe tener en cuenta el juez a la hora de valorar la prueba científica. Comienzo el primer ítem, importancia de la prueba científica en el proceso. Miren, para nadie es un secreto, en Colombia, quienes son colombianos están acá, la regla general es que el juez debe basarse en un principio que se llama principio de necesidad de la prueba. Es decir, el juez debe fallar con base a la prueba que esté en el proceso. Toda decisión judicial debe fundarse en prueba regular y oportunamente allegada al proceso. Sin embargo, esta no es una norma que exista solo en nuestro país. Es una norma que también existe en todos los otros países, y esto implica entonces que el juez, para fallar, debe hacerlo con base en una prueba clara, oportuna, útil, pertinente, conducente, y una prueba que respete los principios y garantías de las partes. ¿Por qué? Porque la prueba implica una reconstrucción de los hechos, porque la prueba no es un mero instrumento retórico, porque la prueba, como le dice el profesor Michele Tarufo, es un instrumento epistémico, es el medio a través del cual el juez adquiere la información necesaria para poder determinar la verdad al interior del proceso. Con la prueba y su importancia, básicamente, se aporta al juez elementos de conocimiento. Con la prueba el juez confirma los hechos, con la prueba el juez reconstruye los hechos, con la prueba el juez verifica los hechos. La prueba entonces se convierte en un medio de reconstrucción, verificación y confirmación. La prueba demuestra, la prueba convence, la prueba edifica la decisión y el proceso. Con la prueba la idea es que lleguemos a la verdad, y para eso el juez entonces se tiene que basar en una prueba objetiva y lo más racional posible. Por lo tanto, la importancia de la prueba es que con la prueba, hoy en el derecho procesal contemporáneo, se reconstruyen los hechos para que el juez, de forma sólida, construya una decisión y ojalá llegue a la verdad dentro del proceso. Hablar ya del tema de verdad, yo pienso que es meterme en un tema muy complejo. De hecho, en Perú en septiembre fui a hablar en un evento en Arequipa frente al tema. Todo el tema de la prueba de oficio y la verdad es un tema que es bastante complejo, pero no es el objeto de esta conferencia. Sin embargo, la pregunta que cada uno debemos hacernos es, hay varias clases de verdad, la verdad solo es una. Hoy ya no deberíamos hablar en el derecho procesal contemporáneo de verdad formal ni de verdad material, y es importante entonces que sepamos en realidad qué es lo que debe buscar el juez al interior del proceso. Y si eso es así, si el juez es director del proceso, entonces ¿cómo llegar a esa verdad dentro del mismo?
Paso entonces a la segunda parte de mi conferencia, acercamiento a la prueba científica. Miren, cuando nosotros hablamos de prueba científica, acá quiero dejar claro tres aspectos. Uno, que es la ciencia; dos, que es el conocimiento científico; y tres, que es la prueba científica. Cuando hablamos de ciencia, esto viene del latín sciere o ciencia, que significa saber, es decir, es un sistema históricamente formado de conocimientos que son ordenados, cuya veracidad se puede comprobar, que tienen el carácter de general, de universal, de necesario, de objetivo, que tienen una fuerza. Para otros es simplemente un conocimiento que incluye una garantía de validez y de certeza. Otros dicen no, es algo que se circunscribe a buscar la verdad y la certeza. Sin embargo, cuando hablamos de ciencia es muy importante saber que tiene dos requisitos fundamentales. Uno, la ciencia debe seguir un método, y el método debe ser repetible, que tantas veces cuanto usted lo repita dé lo mismo. Por eso lo que hoy es ciencia, mañana puede no serlo. En Colombia, por ejemplo, existía antes para determinar la filiación la prueba antropoheredobiológica, y esa luego fue replanteada por la prueba de ADN, o sea que lo que antes era científico ya hoy no es, y puede que en unos años la prueba de ADN ya se le encuentren demasiados errores y no sea la prueba reina, a la cual consideramos en un proceso de filiación e impugnación de paternidad para determinar la verdad en un proceso. A lo que voy es que la ciencia también se equivoca, ¿cierto? No podemos tomar en cuenta como es algo absoluto e irrefutable. Entonces, cuando hablamos del primer punto que les quería decir en esta segunda parte, que la ciencia es aquella que es un conjunto de sistemas y de métodos, claro, pero que emplea un conocimiento que puede ser repetible, refutable, cuantas veces sean, es decir, puede ser reproducible. La ciencia entonces debe estar basada en la objetividad, busca descubrir un conocimiento tal cual es, un objeto tal cual es, excluyendo toda subjetividad. Es un conocimiento que es netamente objetivo, excluye subjetividades, prejuicios, impresiones, opiniones, es decir, debe emplear un método racional, que la misma ciencia permita su corregibilidad. Paso entonces a la segunda parte, conocimiento científico. Para que algo sea ciencia debe hacer uso del conocimiento científico. ¿Y qué es el conocimiento científico? Es aquel que nos va a dar mayor grado de exactitud, mayor grado de precisión, es aquel que nos va a dar un mayor vigor, mayor comprensión frente al método. La ciencia tiene que emplear un método científico, es decir, el método que pueda ser replicable, lo que decía ahora, y que permita su repetibilidad. Esto nos lleva entonces a que si en una prueba se emplea la ciencia y que si en una prueba se emplea el conocimiento científico, hablamos de prueba científica. ¿Y qué es la prueba científica? Es aquella que está basada en leyes universales, es aquella que utiliza una metodología científica, es aquella que me permite verificar la veracidad de un juicio, es aquella que posee unos conocimientos científicos específicos, es decir, no es aquella que se basa en la pseudociencia o en algo que muchos autores llaman la ciencia basura. Es aquella que no utiliza un falso conocimiento. ¿Y cómo llega la prueba científica al proceso? A través de un perito. Él lo lleva a través de un dictamen pericial porque es la persona que tiene ese conocimiento científico. En Colombia, específicamente en cada área del derecho, hay normas específicas de la prueba pericial y específicamente de la prueba científica. Sin embargo, el Código General del Proceso nos trae unos lineamientos más claros en torno a la forma como debe ser entendida esta. Joan Picó y Junot nos dice que la prueba científica es aquella que trasciende el conocimiento del hombre medio. Es aquella en la cual el juez requiere una capacitación porque es superior al conocimiento del hombre medio para su entendimiento y valoración. En ese sentido, entonces, la prueba científica, y ahí concluyo la segunda parte de mi conferencia, es aquella que utiliza un conocimiento científico que es objetiva, que excluye la ciencia basura y que por lo tanto puede ser repetible, verificable cuantas veces sea. Paso a la tercera parte de mi conferencia. ¿Cuál es el papel de la prueba científica en el proceso? Cuando hablamos de la prueba científica en el proceso, es indudable que el rol lo deben cumplir todos los sujetos procesales. Yo como demandante tengo que saber que si voy a llevar una prueba científica al proceso, ¿cómo la voy a llevar? Si soy demandado, tengo que saber cuál es mi rol frente a controlar esa prueba científica, cómo voy a contradecir lo que dice el perito. Pero si soy funcionario jurisdiccional, tengo un rol súper importante que cumplir. Y ese es el rol al que me quiero referir en este momento. El funcionario jurisdiccional es el protagonista del proceso. Él es el que debe determinar la verdad. Él gobierna la emisión de la prueba, su práctica y su decisión. El juez no puede apostar, no puede arriesgar, no puede jugar.
Su tarea es dar realmente certeza. Por lo tanto, el juez debe elegir dentro de las alternativas inciertas cuál es la cierta que le va a llevar a determinar la verdad dentro del proceso. Y para eso el juez lo que tiene que hacer es ponderar las hipótesis. Un juez dentro del proceso se encuentra con infinidad de afirmaciones y él cómo debe ponderar esas hipótesis para poder valorar y decidir. Entonces el juez debe valorar las pruebas. Y Carneluti decía algo muy bonito, el juez debe dudar. Y Carneluti lo decía así: la duda es un paso obligado en la búsqueda de la verdad o en el camino de la verdad. ¡Ay del juez que no duda! Si esto es así, entonces el rol del juez en principio es siempre dudar de lo que se le presenta, para que con base a todos los otros medios de prueba él pueda entonces hacer un análisis valorativo de las mismas y en conjunto, como ahora concluiré, y poder llegar a la verdad dentro del proceso. El juez entonces cuando valora la prueba debe controlarla. Todos sabemos que dentro del proceso la prueba se solicita, se decreta, se practica y se valora. Y entonces cuando el juez valora la prueba debe tener en cuenta separar lo que es buena ciencia de lo que es mala ciencia. El juez debe ser guardián de esa prueba científica. Esta es una tesis que es manejada en Colombia por las altas cortes colombianas. Yo en mi tesis doctoral tuve la oportunidad de analizar más de 1000 sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Y frente al tema, por lo menos la Corte, nuestras altas cortes dicen que la prueba pericial científica no puede sustituir al juez, jamás puede confundirse con la sentencia. Su labor es simplemente de auxiliar al funcionario jurisdiccional para que él profiera las decisiones. La Corte Constitucional específicamente decía el juez sirve simplemente como canal para verificar la garantía y el nivel de constitucionalidad, pero la labor del juez no puede ser una labor simplemente mecánica o paquidérmica. El juez debe obedecer a una valoración integral, racional, en donde la prueba goce de una coherencia interna y externa. En conclusión, frente al rol entonces del juez, cabe decir que el juez debe controlar esa prueba pericial. Y ustedes dirán, pero si él no sabe, no tiene el conocimiento científico. Claro que no lo tiene, pero precisamente los criterios que a continuación les voy a plantear le sirven al juez para poder interpretar esa prueba y poder controlar la misma. El juez entonces sí debe, yo pienso que sí debe tener una actualización en conocimientos científicos, pero sin caer en la cientificidad del proceso. ¿Por qué? Porque él tiene un conocimiento que es netamente jurídico. Entonces, ahí resumiría, el juez simplemente lo que debe hacer es saber interpretar la prueba que el perito le lleva. ¿Y cómo la debe interpretar? Pues debe prepararse para ello. Paso entonces a la última parte de mi conferencia, y es lo que tiene que ver con los criterios para valorar la prueba científica. Aquí quiero abordar dos grandes temas. Primero, ¿qué debemos entender por valoración de la prueba? Y segundo, ¿qué criterios, según lo que yo he investigado y analizado, se pueden tomar en cuenta para valorar la prueba científica al interior del proceso? Les decía ahora que la prueba se solicita, se decreta, se practica y se valora. Cuando hablamos del tema de criterios de valoración, primero que todo, ¿qué vamos a entender por valoración de la prueba? Valorar una prueba es una actividad intelectual que debe realizar el juez para elegir la hipótesis más probable posible y de forma racional frente a los hechos. Valorar una prueba, dice Marina Gascón, es realizar un juicio de aceptabilidad de los resultados producidos. ¿Qué resultado me produjo esta prueba? ¿Qué resultado me produjo esta? Es darle un peso a cada medio de prueba para conectar ese medio de prueba con la verdad o falsedad frente a los hechos que sean enunciados. Valorar la prueba es darle credibilidad a la prueba. Esto es un proceso que necesariamente tiene que ser un proceso lógico e intelectual, en donde el juez valorará de forma individual cada medio de prueba, pero luego tendrá que hacerlo de forma conjunta para poder adoptar una decisión. Valorar una prueba, entonces, todos sabemos que se hace a través de sistemas de valoración de la prueba. A nivel mundial se han establecido múltiples. En Colombia hoy de forma específica y en muchos países de Latinoamérica, se los debo decir porque hice un análisis también comparado de la prueba pericial y científica en todos los códigos de Latinoamérica, se debe realizar con base al sistema de libre valoración racional de la prueba, con base a la sana crítica. Se debe valorar la prueba tomando en cuenta parámetros y orientaciones, es decir, siguiendo la lógica, la ciencia y las reglas de la experiencia. Tomando en cuenta esto y sabiendo ya lo que es la prueba, entonces, la valoración de la prueba, paso a la segunda parte de esta cuarta parte y recapitulo hasta acá. Vimos entonces que estamos en una nueva tendencia del derecho procesal, que la nueva tendencia implica que se introduzca la ciencia al interior del proceso, que hay varios ejemplos que nos han demostrado que la ciencia o la prueba científica no es absoluta, que hay errores. Les planteé 4 casos de Norteamérica y 2 de Colombia. Hablamos entonces de la importancia de la prueba al interior del proceso, hablamos de qué entendemos por prueba científica, ciencia y conocimiento científico. Tercero, cuál es el rol del juez al interior del proceso, y estamos ya en nuestra última parte, cuáles son los criterios para valorar la prueba científica, tomando en cuenta que la valoración es una etapa dentro de los momentos de la actividad probatoria, y cómo entonces, si una prueba científica llega al proceso, yo como funcionario debo valorarla al interior del mismo.
En mi tesis doctoral yo planteo dos caminos. Uno, que hay que seguir el camino de la fiabilidad, y dos, que hay que seguir el camino de la validez. Cuando nos referimos al momento de la fiabilidad, debemos decir que la prueba, el juez debe verificar en esa prueba, uno, la confianza que le otorga, dos, la seguridad que le otorga, tres, la calidad de esa prueba. Es decir, el juez no puede dar por sentado que cuando él recibe una prueba científica al interior del proceso ya es válida, ya es segura y ya es confiable. El juez debe controlar, verificar los requisitos, la idoneidad del perito, la experiencia, la rigurosidad. Es decir, el juez debe verificar el buen quehacer científico. Cuando hablamos de esto, entonces la fiabilidad nos permite generar algo que se llama derecho de contradicción. ¿Cómo yo voy a atacar la imparcialidad del perito? ¿Cómo voy a atacar su competencia? ¿Está formado? ¿Ha realizado otros dictámenes parecidos? ¿Los que ha hecho siempre son para la misma parte? ¿Cuál es su metodología? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es el laboratorio que empleó? ¿Cómo explicó esa metodología? Eso es muy importante. ¿Cuál es el reconocimiento que ese perito tiene en la comunidad científica? Y eso es un punto muy importante porque en los casos que les mencionaba de Estados Unidos se mira mucho el tema de los pares y de la aceptabilidad general por parte de la comunidad científica. ¿Cuál fue el procedimiento para su nombramiento? ¿Quién lo nombró? ¿Lo llevaron las partes? ¿Lo llevó el juez? ¿Es realmente objetivo? ¿Cuál es el contenido del dictamen, el requerimiento? ¿Cuáles son las explicaciones que él da frente a lo que está planteando al interior del proceso? ¿Emplea un lenguaje muy rebuscado? ¿Es un lenguaje natural? Y esto es un llamado también para los peritos. Sabemos que el conocimiento de ustedes es un conocimiento técnico y científico, pero si se lleva el proceso por tema de argumentación, no de retórica, sino de convencimiento, es muy importante emplear un lenguaje natural que sea entendido por la mayoría de sujetos procesales. Es decir, en la fiabilidad, que es el primer tema o criterio que yo considero de tomarse en cuenta, la prueba debe extraerse un poco de los errores que ella tenga, debe mirarse su coherencia, que no sea meramente opinión. En conclusión, y ahí termino, la fiabilidad mira el buen quehacer científico, la calidad, la confianza y la seguridad que nos otorga esa prueba. En segunda medida, el criterio de la validez o momento de la validez de la prueba científica. Que la prueba realmente lleve al juez a la certeza de los hechos. El juez debe diferenciar lo que es buena ciencia de mala ciencia, lo que les indicaba ahora, o de pseudociencia. Si es una mala ciencia, el juez no la puede, debería apartarse dentro del proceso. Muchos dirán, ¿y la tendrá que valorar? Pues hay momentos determinados donde tendrá que hacerlo, pero la idea es que él sea parte de eso. En ese sentido, en la validez, el juez tendría que hacer lo siguiente. Primero, discernir sobre lo que es verdadera ciencia. Segundo, cotejar el grado del consenso general de la comunidad científica, que esa prueba tenga validez por parte de la comunidad científica. Tercero, verificar la pertinencia de los conocimientos empleados. El juez no puede creer ciegamente en los postulados del perito. Cuarto, emplear criterios, como cuáles, por ejemplo, en los del caso Frey, mirar la aceptación general. En los del caso Dauber, mirar el tema de la falsabilidad, la fiabilidad de la prueba, el razonamiento, la aceptación por la comunidad general, el consenso, la revisión por pares, la presencia del perito ante el funcionario. Eso es muy importante. Hoy en día, en la nueva tendencia del derecho procesal, se busca que el perito esté de cara al juez, a efectos de que las partes puedan ejercer derecho de contradicción de la prueba que se presentó y que el juez también pueda debatir esa prueba o quizás preguntar aspectos frente a los cuales tiene dudas. En los del caso Joner, por ejemplo, que no se basen en meras especulaciones. En los del caso Humbo, que el juez sea guardián y verifique la viabilidad del proceso. Y aquí quería mencionarles algo muy importante, y es que en Estados Unidos existe un manual de evidencia científica, Reference Manual Scientific Evidence. Es un manual en donde por cada área o ciencia se establecen los criterios que un juez debería tener en cuenta para efectos de verificar o hacer un checklist de que la prueba dentro del proceso aportada los cumple. Eso pienso que es una tarea que deberíamos hacer todos los países de América Latina, porque como digo, si bien el juez su rol es controlar la prueba pericial, él no es el científico, simplemente le interpreta y controla, pero es importante que él tenga unos criterios para ello. Y quinto punto en la validez, seguir unos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Miren, de acuerdo a la doctrina que yo he estudiado, me he encontrado que los criterios se pueden clasificar en tres. Los primeros son unos criterios frente al sujeto, los segundos son unos criterios frente a la prueba y los terceros son unos criterios frente al resultado. Frente al sujeto, preguntarnos quién realiza la prueba. Entonces, ¿cuáles son los criterios que deberíamos mirar y qué preguntas nos deberíamos hacer? Y cuando voy a decir estas preguntas, van a notar que no aplican solo para el funcionario judicial, sino que también nosotros como abogados o partes podríamos rebatir eso dentro del proceso y nos sirven para interrogar al perito. Frente al sujeto, ¿quién practica la prueba? ¿Cuál es su idoneidad? ¿Cuál es su cualificación? ¿Cuál es su neutralidad? ¿Es competente? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué reconocimiento? ¿Qué credibilidad? Entonces las preguntas que nos podríamos hacer ahí serían las siguientes.
¿Quién realiza la prueba? ¿Cómo fue nombrado? ¿Qué relación tiene con las partes? ¿Qué relación tiene con el proceso? ¿Quién avala esa prueba? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo certifica él que lo sabe? ¿Qué conocimiento posee? ¿Qué ha producido al respecto? Ojo que esto es muy importante. En ocasiones la autoridad la da el conocimiento que uno tenga frente a un tema. Y a veces el conocimiento no lo da también el número de publicaciones que hayamos realizado y en dónde publicamos. ¿De qué forma realizó la prueba? ¿Personalmente o la hizo a través de un tercero? Entonces esos son los criterios que tenemos que mirar frente al sujeto. Paso a los segundos criterios, frente al objeto o la prueba propiamente dicha. Frente a la prueba propiamente dicha deberíamos mirar la verificación. Es decir, ¿qué proximidad hay entre la prueba, lo que está narrando, y los hechos que hay en el proceso? Claridad, precisión, la prueba es exhaustiva. ¿Dónde está su solidez? ¿Cuál es su exactitud, su firmeza, su calidad, su autenticidad? ¿Utilizó conocimiento científico, su metodología, los explicó, hizo experimentos, los repitió? Cuéntenos si lo repitió, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron sus fundamentos? ¿Cuál fue su conclusión? Ahí podríamos resumir estos criterios frente a la prueba en 4 preguntas. ¿Cómo lo dice el perito? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo desarrolló y qué elementos tiene esa prueba? Y paso al último criterio. El último criterio tiene que ver frente a los resultados. Entonces miren que hay unos criterios frente al sujeto. Yo no es que ataque a la persona, pero si de entrada la persona no me genera confiabilidad, la prueba puede que esté restada también de la misma. Lo segundo es frente a la prueba propiamente dicha, lo que él hizo. Y lo tercero, a qué resultado llegó. Cuando hablamos del resultado, debemos mirar la coherencia. ¿Cuál es la coherencia entre lo que yo pedí y lo que se llegó? La consistencia. ¿Cuál es la consistencia entre los resultados y las conclusiones? Porque a veces encontramos pruebas periciales que llegan a un resultado, pero la conclusión es otra. Entonces, ¿cuál es la consistencia? ¿Hubo aceptabilidad? ¿Es riguroso los resultados que presentó? ¿Hay posibilidad de error? Esto es muy importante porque, como les decía ahora, la prueba no es absoluta. Hay errores dentro de esa prueba. ¿Cuáles son? Y que los conozcamos. ¿Cuál es su validez científica, su contrastabilidad, su revisión por pares? Aquí nos podemos hacer entonces las siguientes preguntas. ¿A qué resultado llegó ese perito? ¿Cómo llegó a ese resultado? ¿De qué forma llegó a ese resultado? ¿Utilizó un conocimiento científico o fue mera opinión? ¿Es un conocimiento aceptado por la comunidad científica? ¿Es verificable? ¿Es controlable? En ese sentido, entonces, todos estos criterios, y ahí voy cerrando, en el último punto, que son los criterios para valorar la prueba científica, entonces, decíamos, primero hay que saber qué es valorar la prueba y luego cuáles son los criterios. Para valorar la prueba decimos que es un ejercicio intelectual y lógico que realiza el juez para darle un peso a la prueba y poder adoptar una decisión y corroborar las hipótesis que se les están planteando. Con relación a los criterios, miramos el tema de fiabilidad, seguridad y calidad, y miramos el tema de validez, es decir, frente al sujeto es válido, frente a la prueba y frente a los resultados. Tomando en cuenta este panorama, entonces, la pregunta es: ¿y cómo debemos valorar entonces la prueba científica? Se debe valorar con estos criterios, tomando en cuenta la sana crítica, la lógica, la ciencia y la experiencia. Debe hacerse con base en una valoración conjunta y una apreciación racional. Y aquí hago uso de unas palabras de la doctora Marina Gascón que dice: no debe valorarse con base en el paradigma de la individualización, en donde el perito le dice al juez lo que debe creer. No, debe valorarse con base al paradigma de la verosimilitud, en donde hay que separar la tarea del perito y separar la tarea del juez, en donde el perito lo que hace es comunicarle al juez el conocimiento científico que éste no posee, pero el juez, por otro lado, interpreta y le atribuye un medio a esa prueba. O sea que hay que combinar, hay un rol que cumple el perito y hay un rol que cumple el juez, y el juez cumple el rol de interpretar. El juez debe controlar la prueba científica al interior del proceso, porque él es un peritus peritorum. Como lo dice Tarujo, el juez no es ni puede ser un científico, es imposible que lo sea, pero sí él debe ser consciente de los límites que su actividad le pone, de las lagunas que él tiene, de su cultura que es netamente jurídica y de la cultura no jurídica que éste no sabe. Y en ese espacio que él no sabe debe ceder el rol al perito o al científico. Pero, ¿por qué? Porque precisamente el juez debe controlar ese tipo de situaciones, no caer en la subjetividad. Él debe valorar, y al valorar no es que se convierta en un científico. Se exige del juez, reitero, es un peritus peritorum. Se exige del juez es mirar la validez científica y que esa ciencia haya sido correctamente empleada al interior del proceso. Se le exige, yo sé, al juez una tarea de difícil comprensión. Estamos exigiendo al juez que conozca de todo y a la vez que conozca de nada, y no es eso.
Señor juez, usted dedíquese a resolver el conflicto, pero para resolverlo no podemos dejar de lado que a veces es necesario formarnos culturalmente en unas áreas de las cuales para el juez es difícil conocer. ¿Por qué? Porque la valoración de la prueba trasciende el sentido común. El juez no puede ser, si bien no es omnisciente, sí debe tener una formación razonable en diversas áreas para efectos de poder adoptar una buena decisión. De ahí que particularmente, y voy concluyendo, sin caer en la cientificidad del proceso, es necesario que el juez conozca la ciencia, pues si bien no es un científico, él sí debe contar con pautas para verificar y poder valorar el conocimiento científico, no desde la ciencia, sino desde la interpretación. Y ahí quiero mencionarles dos frases de dos autores que a mí me llaman mucho la atención. Una, y concluyo con eso, es del doctor Rodrigo Coloma de Chile. Él dice: los aprendizajes deberán ser satisfactorios en un escenario en que la autonomía disciplinar no permite hacer oídos sordos a lo que se produce desde afuera. Razón por la cual el mantenimiento de un fuerte vínculo entre el hecho científico y la ciencia jurídica no solo se logra cuando ambos cruzan las fronteras para trabajar juntos hacia un objetivo común y así garantizar una mejor comprensión de lo realizado. ¿A qué nos está invitando él? Que no nos hagamos oídos sordos a otras disciplinas, que los científicos se deben acercar al proceso judicial y el proceso judicial se debe acercar a los científicos. Qué bueno sería crear instituciones científicas en donde podamos conversar y podamos mirar todas las debilidades que tenemos en materia de prueba pericial, prueba científica y prueba técnica. Y René Sabatier decía, y con esto concluyo: no se puede creer que las técnicas sean necesariamente empleadas en beneficio de la verdad. Pueden serlo en pro de la mentira. Por tanto, para mí la prueba científica no es una prueba infalible, no otorga un grado de certeza absoluta, no tiene efecto vinculante y es el rol que ustedes y yo al interior de un proceso o como académicos cuando estamos en la academia o como abogados litigantes o como partes o como jueces debemos cumplir en el proceso. Porque si bien nos sirve para adoptar buenas decisiones, la decisión no es esa prueba y el juez tiene que cumplir un papel importantísimo al interior del proceso. Muchísimas gracias, agradezco nuevamente a todos los que nos están acompañando en este Facebook Live y si tienen lugar alguna pregunta, con todo gusto. Simplemente quería terminar diciéndoles, sé que estamos en un momento complejo, pero este tipo de escenarios nos permiten conectarnos. Como se lo he dicho a muchos de mis estudiantes, la crisis nos ayuda, no a que tengamos una esperanza simplemente, sino a saber de que todo va a estar bien y de que lo que estamos viviendo en este momento ha valido la pena. Entonces agradezco este espacio, transmitirles un poco de mi conocimiento, aprender de cada uno de ustedes y agradezco a Anita, a Egacal, a Guido, a todos mis amigos peruanos y a todos los que nos están acompañando. Quedo atenta a alguna pregunta si lo consideran pertinente. Acá nos dicen que muchas gracias por la información y los conocimientos. Reitero, se pueden comunicar con Egacal, yo enviaré las diapositivas y la sentencia. Nos dan las gracias, entonces acá se pueden comunicar. Acá dicen que hay una serie televisiva sobre el caso de Luis Andrés Colmenares. Sí, es un caso interesante, si no lo miramos desde el punto de vista mediático, sino que la idea es mirarlo también desde un punto de vista académico y obviamente a nivel procesal y probatorio. Me dijeron que está muy bajo el volumen. Creo que no sea el mío, ¿cierto? No creo que sea el mío. Recuerden que si quieren el certificado también pueden escribir a Gacal. Acá está para que dejen los datos. Estoy mirando el chat por si tienen alguna pregunta. Acá nos dicen que muchas gracias, es un tema actual importante para los abogados litigantes. Sí, Anita, yo pensaría que es muy importante, todos nos debemos capacitar en eso y como les decía ahora, ¿quién de ustedes conoce todo lo que es el tema de la cuarta revolución industrial? ¿Quién de ustedes conoce todo el tema de lo que son las ODS? ¿Quién conoce todo lo que trabaja la OCDE? Nosotros como abogados no podemos estar alejados de eso. Hoy en día y con todo lo que se nos está presentando es importante también que nos capacitamos en otras áreas. Yo por lo menos últimamente ya me he empezado a meter en el tema y si algún día me quieren invitar con todo gusto me pongo a disposición en todo lo que tiene que ver con el tema de biotecnología y derecho procesal, un tema bastante importante. Entonces, si algún día me quieren invitar, acá estaré también. Me preguntan cómo se maneja Juan de Pasto, estudiante mío de la maestría en Pasto. Me pregunta,
Excelente ponencia, una pregunta y muchas gracias. ¿Cómo se maneja el tema de la prueba de oficio en el caso de la prueba científica? Es del criterio que siempre que haya dudas se decrete. Mira, Juan, es importante diferenciar las áreas. Yo te voy a poner mi posición y sé que esto puede generar un poco de molestia en algunos. Yo particularmente pienso que la prueba le sirve al juez para adoptar una decisión y llegar a la verdad. Si estamos en una nueva tendencia del derecho procesal, en donde el juez es director del proceso, su función no es favorecer a ninguna de las partes, sino llegar a la verdad. Por lo tanto, yo pienso que cuando el juez decreta prueba de oficio, él ni siquiera sabe a quién lo va a beneficiar. Él necesita esa prueba para poder saber algo dentro del proceso. Ahora, en Colombia, Juan, es importante aclarar que en civil está permitida la prueba de oficio, en laboral también y en administrativo. Pero en penal hay un artículo específico que la prohíbe. Cosa que yo no comparto y se los digo con todo respeto, los penalistas y quienes litigan no comparten esa posición. ¿Por qué no? Porque existe en penal un principio y es que toda duda se resuelve a favor del procesado y que el juez solo debe fallar más allá de toda duda razonable. Entonces, si nosotros ponderamos de un lado la verdad, a la cual tienen derecho la víctima, tiene derecho a la verdad, la justicia y la reparación, el juez debería decretarla. Pero si por otro lado tenemos a la persona que está siendo investigada, imputada, sindicada o acusada o procesada, pues entonces se dice, no, yo tengo derecho a la duda, por favor no decrete la prueba. Entonces, en penal es muy discutido este tema. Yo le recomendaría ahí el libro de la doctora Diana Ramírez, su tesis doctoral fue sobre prueba de oficio. En Perú también salió algo que yo escribí el año pasado, también se lo puedo mandar a EGACAL para que se los comparta. Pero en última, lo que tú me estás diciendo es, si yo fuese juez, yo pienso que para yo poder llegar a la verdad dentro de los hechos, si se necesita la prueba científica, debería decretarla. Reitero, la prueba se decreta y el juez no sabe a quién va a favorecer, simplemente llega al proceso y cuando llegue y él la valora, pues verificará a quién, a favor de quién. Sin embargo, cuando la prueba llegue al proceso, recuerden que existe un principio que se llama comunidad de la prueba, en donde la prueba ya no es suya ni mía, la prueba es del proceso. Y si la prueba es del proceso y la finalidad del proceso y la finalidad de la prueba la adoptamos como una finalidad no solamente de resolver el conflicto, sino de llegar a la verdad y poder entonces tener certeza frente al mismo, yo particularmente pienso, Juan, que debería decretarse. Reitero, es un tema que no está solucionado y frente al cual hay mucha discusión. Bueno, me mandan muchos saludos, considera que debe continuar trabajando la capacitación con los sujetos. Una prueba pericial debe concluir en forma categórica o en porcentaje de la pericia de ADN es absoluta. Luis, yo pienso que ninguna prueba es absoluta. ¿Por qué no es absoluta? Uno, porque precisamente podemos contradecirla al interior del proceso, porque precisamente nosotros podemos debatirla al interior del proceso. Dos, la prueba pericial jamás es absoluta, ni siquiera la de ADN, porque como todos sabemos tiene un margen de error. Entonces, como decía Carneluti, hay del juez que no duda, y como decía René Sabatier, precisamente hay que dudar y precisamente la prueba también nos puede llevar a errores. Entonces pienso que no puede llegar a absolutismos, no puede llegar a absolutismos que si tú aportas una prueba pericial, la propia ley y los diversos códigos permiten que yo también aporte otra prueba. Por lo tanto, habrán dos pruebas y en muchos de los casos una prueba pericial dice una cosa y otra dice otra y el juez tendrá que decretar una tercera prueba que sea prueba de oficio para poder discutir quién tuvo o no tuvo la razón. En el caso de los Andrés Colmenares, por ejemplo, ustedes van a encontrar eso, en donde hay unos peritos que dicen una cosa y otros otra, son peritos reconocidos y ahí es donde uno se pregunta, y entonces, ¿por qué unos dicen una cosa y otra? Y precisamente empleando los criterios que hoy les compartí frente a la prueba, frente al sujeto y frente al resultado, es que al final se llega a la conclusión de que realmente hay unas pruebas a las que les vamos a dar mayor validez y mayor peso. César, saludos también para ti, me encanta también verte, un abrazo gigante. César fue compañero mío fuera del país que estudié con él. Muchísimas gracias, César, por estar acá a acompañarnos. ¿Qué papel desempeñan, dice Jorge Eliezer, los principios constitucionales como estándares probatorios a su juicio? Bueno, Jorge Eliezer, ahí hay que diferenciar dos cosas y la prueba y el tema probatorio es un tema realmente apasionante. Uno, ¿qué entendemos por principio? Dos, ¿qué entendemos por principio constitucional? Tres, ¿qué entendemos por regla? Y cuatro, ¿qué entendemos por estándares probatorios? Pienso que son cuatro conceptos diferentes, entonces brevemente lo voy a explicar. Principios, miren, los principios son la base de algo, es el origen de algo, es el criterio que nos orienta a algo. Cuando hablamos de principios procesales son los criterios que nos orientan al interior del proceso y por eso siempre hablamos de debido proceso, imparcialidad, hablamos de contradicción. ¿Qué orienta a las partes, a los sujetos procesales, a los terceros intervinientes, al funcionario jurisdiccional para desarrollar ese proceso y que el proceso sea lo más objetivo y garante posible? Porque precisamente el derecho procesal no es solo un instrumento ni es una forma, el derecho procesal es una garantía y como garantía lo que busca es la tutela judicial efectiva y que a las personas se les garanticen sus derechos.
Cuando ya hablamos entonces ya de principios constitucionales, estamos hablando de los principios que están elevados a rango constitucional o de Carta Magna. La regla general, y ahí con todo respeto quiero decirte, es la mayoría de principios procesales son constitucionales. Lo que pasa es que a veces en algunos autores trabajan principios como procesales, pero que en realidad son reglas, porque están en los códigos. Por ejemplo, inmediación. Hay algunos autores que dicen eso no es un principio, es una regla. Entonces, yo no entraré en la discusión filosófica, porque eso es una discusión filosófica entre regla y principio, entre cuál tiene mayor validez que otro. Sin embargo, esto nos ayuda mucho al interior del proceso a efectos de si son principios de ponderar o si son reglas para hacer uso de interpretación. Cuando tú me preguntas qué rol cumplen los principios en los estándares probatorios, entonces me voy al último tema, que es ¿qué es un estándar probatorio? Todos sabemos que cuando hablamos de estándar probatorio es el marco que le va a permitir al funcionario jurisdiccional para tomar la decisión. En los ordenamientos jurídicos eso no está claro. En penal nos hablan del estándar más allá de toda duda razonable. En civil nos hablan del estándar de probabilidad prevalente, ¿cierto? Sin embargo, cuando un juez hace ese trabajo mental, porque es un trabajo mental que él debe hacer, cuando él está valorando la prueba, tiene que hacer uso de un estándar probatorio para poder saber cuál va a ser la decisión que va a adoptar. Eso nosotros como abogados es muy difícil que lo veamos visualizado en una sentencia, sea oral o escrita, pero se ve. Y cuando un juez hace eso, independientemente de que sea un estándar probatorio, Jorge Eliezer, siempre el juez tiene que seguir los principios, porque los principios guían al funcionario desde el inicio hasta el final, desde la acción hasta la decisión, desde la acción, la sección, la contradicción, las audiencias, las pruebas, los alegatos, hasta que decide. Por lo tanto, un juez cuando mira principios constitucionales, hacer principios universales, hacer garantías de las personas, hacer situaciones que incluso se pueden convertir en derechos fundamentales, también los tiene que mirar en la parte del estándar probatorio. Por ejemplo, en penal, si un juez está decidiendo con base a más allá de toda duda razonable, es indudable que está siguiendo un principio, que es el principio del el principio del non bis in idem, el principio de que no puede fallar más allá de toda duda razonable, el principio de favorabilidad. El juez tiene que mirar todo ese tipo de principios a la hora de fallar. Entonces no es que lo mire solo en los estándares y ahí cierro esta pregunta, sino que lo que tiene que mirar desde que admite la prueba, desde que la decreta, desde que la está practicando, siempre el juez debe garantizar derecho de contradicción y cuando decide. Me pregunta Carlos que si no existe la certeza en las ciencias. Carlos, con todo respeto, yo pienso que no. Todo tiene margen de error. Lo que hoy es ciencia tiene un alto grado de certeza, pero reitero, no es una certeza absoluta. Hoy, por ejemplo, la prueba de ADN tiene una certeza. Cuando se practica nos genera un grado de probabilidad de que esa persona es o no es el padre, pero no significa, y se los quiero decir, que esa es la verdad por siempre. Y se los digo con conocimiento de causa porque, como les compartí ahora, cuando en Colombia existía la prueba antropoheredobiológica y pasó a la prueba de ADN, en muchas de las sentencias que yo analicé, muchos padres tomaron sus niños, se fueron a hacer la prueba de ADN y descubrieron que la prueba antropoheredobiológica determinó que eran el padre y luego la prueba de ADN no. Entonces ahí empezó una disputa muy interesante en la Corte Constitucional colombiana, porque ya se decía, el padre tiene derecho a la filiación y a saber y a decidir de quién es padre o no, y si ya no lo es, pues no. Y por el otro lado estaba el interés superior del menor, que son niños sujetos de especial protección, y se decía, es que ellos ya tienen la concepción de que tienen un padre, tienen derecho a alimentos y tienen derecho a una familia. Entonces se hacía una ponderación de principios bastante interesante. César, acá está. Felicitaciones. Bueno, que si podría ilustrar un poco frente a la valoración del daño ambiental con el uso de drones por parte de la prueba pericial. Milagros, pienso que este es un tema interesante y debe ser sujeto de otra conferencia. Simplemente acá tendría que decirte dos cosas. Valorar el daño ambiental es un tema bastante complicado en cada uno de los países, hay reglamentación específica al respecto. Yo he asesorado varias tesis de cómo debe valorarse el daño ambiental, porque una cosa es la valoración y cómo se cuantifica todo el tema de los perjuicios. Y el tema de los drones es un tema hoy muy interesante que está ingresando con todo el tema de la cuarta revolución industrial. Hoy existe todo el tema de vehículos autónomos y cómo yo, controlando desde mi casa un vehículo autónomo, puedo generar a través, por ejemplo, en Colombia del glifosato, y si fumigo determinados daños. Entonces pienso que esto es un tema que podría dar lugar a otra conferencia, no aquí, porque es bastante complejo.
Bueno, nos preguntan, el problema es que ese margen de error potencial la ciencia lo considera despreciable algunas especialidades. Es real, Carlos, pero pienso que no es porque el problema del error potencial algunas potencialidades o la ciencia lo considere así, sino que en cada país nos falta mucho organizarnos desde el punto de vista científico, nos falta mucho, como existe en otros países, crear instituciones sólidas conformadas por personas científicas. Casi siempre nosotros recurrimos, por lo menos en Colombia, es a médicos de universidades prestigiosas, salvo en penal que tenemos el Instituto de Medicina Legal, pero en las otras áreas no tenemos institutos organizados por científicos, y yo pienso que eso es importante. ¿Para qué? Para que nos podamos mutuamente ayudar al interior de un proceso y construir frente a disciplinas determinadas qué es lo válido, cuál es la metodología, cuál es el mejor laboratorio, cuál es el checklist que yo debo hacer para poder estar dentro del proceso. No sé si, creo que con esto ya acotamos las preguntas que han hecho. Si tienen otra, pues tenemos la oportunidad. Si no, pues entonces restaría despedirme, agradecerles por habernos acompañado esta hora, agradecer nuevamente a GACAL. Acá nos dicen sin ciencia el derecho no existe. La probabilidad es objetiva y subjetiva, es real, no se puede medir de forma genérica, es cierto. Acá me preguntan, reflexiona sobre si la resolución de un proceso judicial se puede definir por una prueba reina, cuya parte tuvo más recursos económicos para contratar a un superperito. Juan, este es un tema que se discute tanto, y ¿sabes en dónde existe mucho, Juan? En administrativo, tú que trabajas en eso. En administrativo, y yo diría que en todas las áreas, hoy en día la prueba pericial tiene un problema, y se los voy a dejar ahí en pie los dos problemas que yo le veo. Además de todo lo que ya les he dicho, el primer problema es el tema de la imparcialidad del perito, cuando la propia ley nos está diciendo que nosotros podemos llevar al perito a la audiencia, que garantiza que si yo como parte le pago al perito, realmente esa prueba va a ser objetiva, ¿cierto? Entonces yo pienso que sí hay forma, uno desde el punto de vista psicológico y dos desde el tema de la contradicción al interior de la audiencia. Y el otro tema tiene que ver con los recursos económicos, Juan, es real. Cuando yo puedo pagar un perito, el que tiene más dinero puede pagarme a un mejor perito y el que no lo tiene no. ¿En qué medida entonces el amparo de pobreza nos ayuda y en qué medida la igualdad de las partes dentro del proceso de igualdad de armas en penal también ayuda a esto, ¿cierto? Eso es un tema bastante complicado porque si yo estoy frente a una empresa grande, pues obviamente quizás ellos pueden pagar un pool de peritos mejor. Ahí nuevamente, por lo cual digo, Juan, y tu reflexión es válida, hace falta que en cada uno de los países se cree por parte del Estado instituciones científicas que nos ayuden con expertos al interior del proceso. 54 minutos de la conferencia, agradezco entonces haber aguantado esto, lo hago con el mayor cariño, me encantó este espacio. Espero otro día podamos interactuar y sea quizás en otra plataforma en donde podamos hacer preguntas directas. Les mando un abrazo gigante, gracias a todo el Perú, a todos los que nos están acompañando desde diversos lugares. Y nuevamente a GACAL, mi corazón está con ustedes, saben que los quiero mucho, y un abrazo enorme. Muchísimas gracias.